llamado revisando el brochure que se encuentra en la página central del evento, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos al ponente Pedro Sánchez. Él es ingeniero mecánico que cuenta con más de 16 años de experiencia. Es magíster en dirección de operaciones productivas y con especialización avanzada en dirección de operaciones por la IE Business, IE Business School de España. Profesional con visión y enfoque en el desarrollo de las personas, en mejora continua, productividad, gestión de mantenimiento y dirección de proyectos. Actualmente, Pedro es gerente de mantenimiento de Linde Perú, ¿sí? Linde Perú es una de las empresas que demanda muchísimos profesionales de gestión y mantenimiento de maquinaria industrial, de electrónica, profesionales, estudiantes profesionales que pueden realizar sus prácticas profesionales en dicha empresa, ¿sí? Muchas gracias, Pedro. Bienvenido a nuestra Feria de Empleo del 2022. Le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se logra escuchar. Perfecto. Entonces, bueno, empezar primero, gracias por la presentación, empezar también agradeciendo a TechSoup y al INDE por la oportunidad que me dan de poder compartir algo de lo que nosotros hacemos, ¿no? La idea de la charla es que ustedes puedan conocer un poquito más del INDE. Ya el año pasado nos invitaron también, hicimos una presentación, ahora vamos a hacer temas un poquito más diferentes y me gustaría que la charla sea bastante dinámica, bastante que podamos conversar, que puedan ustedes preguntar, siéntanse libres de verdad de poder abrir el micrófono y poder preguntar en el momento en que ustedes necesiten. Para nosotros TechSoup es una institución bastante importante, estratégica para nosotros. Voy a empezar compartiéndoles la presentación, mientras voy ahí comentando también un poquito de qué hacemos. A ver. Entonces, ¿me confirman si se ve? Por el momento, ¿no? No, a ver, un minuto entonces. Algo por aquí. Ahora sí creo, ¿no? Está cargando. ¿Me confirman? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver hoy día es parte del proceso de producción que nosotros tenemos en el área de gases del aire, en este caso oxígeno, y también el mantenimiento. Vamos a conversar un poquito sobre los procesos y el mantenimiento que hacemos nosotros en nuestras plantas de producción. ¿Sí? Linde tiene varias líneas de producción, una de ellas es gases del aire, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? El objetivo básicamente es que ustedes puedan tener una visión general, una idea de lo que nosotros elaboramos y cómo es que lo hacemos, ¿ya? Y también conocer cómo es que gestionamos la parte de mantenimiento que es crítica y es estratégica para el INDE, y luego le voy a comentar un poco por qué, ¿no? Por qué es estratégico la parte de mantenimiento, no solamente para el INDE, en general, me parece que toda la industria, el área de mantenimiento es muy estratégica. Bueno, estos son los objetivos. Vamos a tomarnos el tiempo que tenemos para poder ver estos 8 puntos. En la parte final está el tema de preguntas y respuestas, pero como yo ya les había comentado, de verdad, me gustaría que puedan intervenir, que puedan preguntar, cualquier duda, yo estoy presto para poder absolverlas, cualquier consulta, ¿no? Entonces, vamos manejándolo de esa manera. Quiero presentarles un poquito ahora al INDE. El INDE es una empresa transnacional y fue creada por un alemán que se llamaba Carl von Linde hace mucho más de 100 años. Y fue Carl von Linde quien crea y quien patenta el proceso de separación de gases del aire, el proceso de obtención de oxígeno, de nitrógeno, del aire, ¿no? Él patentó este proceso, ¿no? Hace mucho más de 100 años. Y hasta ahora
la compañía se mantiene siendo la empresa número 1 a nivel mundial en todos los que es gases industriales, ¿no? Estamos presentes en más de 100 países, con más de 80,000 empleados, 2 millones de clientes, y de verdad hemos crecido mucho, y acá también hemos ido creciendo de manera sostenible en los últimos años. Esto es un poquito para presentarles Linde, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora sobre las unidades de separación del aire, ¿sí? Qué es lo que nosotros hacemos y dónde nosotros necesitamos, por ejemplo, personal técnico capacitado para nuestras plantas, ¿sí? Que es el caso de TecSoup. Para empezar a comprender el proceso de separación del aire, primero entendamos que el aire es una mezcla de varios gases, ¿no? Las composiciones están ahí, de oxígeno, nitrógeno y argón, que son los gases que mayor concentración tienen en el aire. Sin embargo, también hay otros gases presentes, ¿no? Como el agua, el CO2 o hidrocarburos, pero en una menor concentración. Entonces, esos gases que están en menor concentración y que para nosotros, para nuestro proceso, no nos sirve, los llamamos contaminantes, ¿sí? Y tenemos que retirarlos del proceso. Para poder separar el oxígeno, el nitrógeno y el argón del aire, lo que nosotros tenemos que hacer es enfriar el aire. Todo fluido pasa por varias fases, ¿no? Puede pasar de la fase líquida a la fase gaseosa en un proceso que se llama ebullición o gasificación, y puede pasar de la fase gaseosa a la líquida en un proceso que se llama condensación o licuefacción, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos esto, que el aire esté en fase gas, para enfriarlo y condensarlo, licuarlo, llevarlo a un estado líquido. Pero en este proceso de enfriamiento, que es un proceso controlado, nosotros vamos obteniendo temperaturas cada vez más bajas de manera progresiva, y en ese proceso, al tener el oxígeno, el nitrógeno y el argón a ser gases diferentes, tienen diferentes temperaturas de licuefacción. Entonces, vamos a ir obteniendo en ese proceso de enfriamiento el nitrógeno, el oxígeno y el argón, ¿no? Vamos a irlos licuando y vamos a ir obteniéndolos de manera progresiva. Y es ahí donde ocurre la separación. Esto es lo que les he comentado, es lo que dice el texto, ¿no? Es la separación de los componentes a su temperatura de licuación, gracias al valor de temperatura que estos gases tienen cuando pasan de estado gaseoso a estado líquido, ¿no? Esa diferencia en las temperaturas a ser gases diferentes es lo que nosotros aprovechamos. Entonces, ¿cómo es que esto ocurre en el proceso? Y aquí les muestro un gráfico que ilustra cómo es que este proceso va sucediendo, ¿ya? Aquí quiero que se graben un punto importante. Por ejemplo, este es un proceso continuo. O sea, desde que el aire entra al proceso en esta zona de acá, desde que el aire ingresa hasta que ya lo obtenemos en estado líquido, el proceso no se interrumpe. Es un proceso continuo. Entonces, y entrando un poquito acá a la parte de mantenimiento, si alguno de nuestros equipos que están en esta línea, en este proceso, falla, detiene todo el proceso. Todo el proceso se para. Entonces, por así decirlo, todos nuestros equipos son críticos para el proceso. Todos. Desde una bomba de agua pequeña que puede fallar y puede detener todo el proceso, hasta un sensor, ¿no? Hasta un compresor, ¿no? O una turbina. Entonces, por nuestro tipo de proceso y por nuestra operación, tenemos una criticidad en casi todos los componentes, ¿sí? Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna duda o algo que quisieran que repita o que aclare. No sé ahí si se animan a decir que está claro o algo que tengan alguna duda. Hasta acá.
Bueno, como dicen, no puedo ver sus chats, pero, a ver, vamos a ver si por acá puedo mirar alguna, si es que alguien ha tenido alguna consulta. Por acá. Perfecto, Jorge. Bueno, vamos a seguir compartiendo entonces la presentación. El aire ingresa por esta parte de acá, filtrado, acá le retiramos el polvo y lo primero que hacemos es comprimirlo. Comprimimos el aire para poder elevarle la presión, pero también al elevar la presión nosotros elevamos la temperatura, ¿no? Yo les he dicho que este es un proceso de enfriamiento. Sin embargo, en esta primera etapa nosotros vamos a tener que incrementarle la temperatura al aire, pero vamos a ganar una elevación de presión. Acá hay un enfriamiento, pero un enfriamiento básicamente con agua, donde la temperatura a la cual podemos llegar, más o menos estamos entre 10 grados, 8 grados, ¿no? Todavía no tenemos una temperatura muy baja. Las temperaturas a las que nosotros tenemos que llegar es más o menos por debajo de los menos 170 grados centígrados. Son temperaturas llamadas criogénicas. Entonces, el aire acá lo enfriamos un poco y luego lo tenemos que purificar. Recuerdan que yo les decía que el aire, aparte de tener oxígeno, nitrógeno y argón, también tenía otros componentes y que les vamos a llamar contaminantes. Entonces, aquí es donde nosotros retiramos estos contaminantes, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos unos recipientes, unos tanques, y lo voy a mostrar unas fotos más adelante, donde dentro hay unos sólidos, como alúmina, como molecular, que absorben el monóxido, absorben CO2, absorben a vapor de agua, hidrocarburos, y al absorber esos contaminantes, solamente permiten el paso del aire, que vamos a decirlo de alguna manera, es un aire puro para nosotros, puro para nuestro proceso, porque ya solamente tiene oxígeno, nitrógeno y argón, ¿sí? Ese aire que está presurizado, un poquito enfriado, pasa ya a la torre a la Colbox, que nosotros le llamamos, ¿no? Es una torre donde ocurre el proceso de licuefacción. ¿Cómo es que ocurre? Aquí tenemos un proceso inverso a la compresión. Un proceso inverso al de la compresión. Mientras aquí elevamos la presión en un compresor, aquí disminuimos la presión en un expansor, sería, en una turbina, donde la presión baja y al bajar la presión obtenemos el efecto de un descenso también en la temperatura, ¿sí? Este descenso en la temperatura llega a temperaturas muy bajas, a temperaturas criogénicas, y dentro de esta Colbox tenemos muchos intercambiadores que van, digamos, se va intercambiando el calor, la energía térmica, entre los diferentes gases que se van produciendo. Y logro así obtener yo nitrógeno, oxígeno y argón en estado líquido, y si el cliente demanda también oxígeno gaseoso. Esto es a grosso modo lo que ocurre dentro de nuestras plantas. Como les decía, es un proceso continuo, hay muchos equipos, bastante instrumentación, bastante parte eléctrica y también parte mecánica. Y nosotros requerimos profesionales que puedan tener el conocimiento sólido que podamos nosotros también formar en el mantenimiento y la operación de nuestras plantas. Les voy a mostrar aquí algunas fotos de una de nuestras plantas, de los equipos de una de nuestras plantas. Esta es la casa de filtros donde se succiona el aire. Acá tenemos el compresor, ¿no? Que es una maraña de tuberías con intercambiadores aquí de calor. Esto está lleno de sensores de presión, sensores de temperatura, de flujo, válvulas de control. Estos son los purificadores que internamente tienen unos sólidos, que son los que les decía que capturan los contaminantes, ¿sí? Acá hay todo un juego de válvulas de control automáticas. La turbina, que es donde se expande y podemos tener nosotros ya el frío, ¿no? Y la Colbox, que es una torre de más o menos 50 metros en nuestras plantas, una de nuestras plantas más grandes, que es en Pisco,
llega a la torre alrededor de unos 60 metros de altura, ¿no? Todo esto se gobierna y se controla a través de PLCs, ¿ya? Déjenme mostrarles también, sí, básicamente todo esto se gobierna y se controla a través de PLCs que operan nuestra planta, digamos, de una manera automática, ¿sí? Tenemos operadores, sí, pero que van supervisando el proceso, que van monitoreando, y en caso tengamos alguna alarma, algún problema, el operador actúa, o si requerimos ya de personal de mantenimiento para revisar algún instrumento o algún equipo, pues actuamos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Más o menos? ¿Más o menos claro el proceso? ¿Alguien se anima por ahí a hacerle alguna consulta? ¿Algo que quiera saber? A ver. Están un poco callados ahí. A ver. ¿Cómo? No sé si ustedes tienen acceso al micro, pero igual me gustaría preguntar. Ah, sí, Benjamín, ¿cómo estás? No sé si tienes ahí. Puedes abrir tu micrófono si tienes acceso, no sé, sin problema. No sé si hay que. Sí. Chicos, no se duerman, por favor. A ver, sí puede activar su micro. Te escuchamos, ¿Sí? Benjamín. Dale, por ahí levantó la mano, Benjamín. Ok. De repente algún problema. Si tienes algún problema con el micro, dale por el chat que por ahí yo te leo sin problema. Voy a seguir y luego regreso al chat a ver si por ahí se animaron a hacerle alguna consulta, ¿ya? Voy a continuar ahí con la presentación. Entonces, sí, habíamos visto los equipos principales de una planta de separación de aire, donde tenemos oxígeno, nitrógeno, argón, pero también tenemos otro modelo de planta, un modelo de planta donde podemos de repente podemos tener solamente un tipo de gas, porque digamos que el proceso o el cliente así lo solicita. Nosotros dentro de algunos clientes, por ejemplo, estamos en la refinería de Cajamarquilla, donde suministramos oxígeno para el proceso de la refinería. Estamos dentro de la refinería de La Pampilla, en Repsol, donde suministramos hidrógeno para el proceso de Repsol. Estamos frente a Cero Equipa en Pisco, donde suministramos a través de un gasoducto que cruza la carretera panamericana por debajo, oxígeno para los hornos de aceros, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del cliente, podemos suministrar o 2 gases o 3 gases, o de repente un solo tipo de gas. El siguiente proceso está más enfocado en clientes industriales, ¿no? Y es un proceso que nosotros le llamamos BPCAs, que es un proceso de vacío, presión, succión, absorción. En este proceso no llevamos el aire a una temperatura criogénica, ni la separamos con el proceso que inventó Linde. Este es un proceso de filtración, básicamente, ¿sí? Donde el aire se le retiran los contaminantes y adicionalmente se le retira el nitrógeno. El nitrógeno, que es el componente que mayor volumen tiene dentro del aire, se le retira. Entonces vamos a llegar a una concentración de oxígeno mayor, ¿no? Donde solamente tendremos oxígeno y argón, pero sabemos que el argón está en bajas concentraciones. Al final, nosotros tenemos una corriente rica en oxígeno, alrededor de 95-96% de pureza. Esto ocurre, como le decía yo, en un filtrado, en un proceso de filtración, donde es algo parecido a los vasos prepurificadores que absorben los contaminantes, pero también este vaso, en estas BPCAs, absorben nitrógeno, ¿no?
tenemos también un compresor de oxígeno en la parte final para poder suministrar ya al cliente, ¿no? Pero el proceso básicamente es este, ¿no? Captamos igualmente, como en el proceso anterior, nosotros capturamos el aire del ambiente, se le comprime, y aquí en estos recipientes es donde nosotros absorbemos los contaminantes y adicionalmente se absorbe el nitrógeno. Entonces, yo a la salida voy a tener una corriente que es rica en oxígeno, con un porcentaje de argón, sí, es cierto, pero es muy rica en oxígeno, llega al orden del 95, 93% de pureza en oxígeno, que para un cliente industrial es suficiente, ¿no? Es suficiente. Al igual que en las plantas de separación del aire, estas plantas también son sumamente automatizadas. Es más, estas plantas no requieren un operador de manera física en donde están las plantas. Las podemos controlar o monitorear desde otra unidad, ¿no? Y solamente vamos cuando hay que hacerle alguna labor de mantenimiento, ¿sí? Es básicamente como un filtro, ¿no? Un filtro de contaminantes y nitrógeno. Bien. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? A ver, me voy a ir a ver si por ahí alguien comentó algo. Pasa, están un poco tímidos. O no, o dos opciones, ¿no? O está muy claro, lo cual me alegra mucho, o tiene muchas dudas. Seguimos. Entonces, si alguien tiene una consulta, abre micrófono o levanta la mano sin ningún problema. ¿Sí? Sin roche, chicos. Ustedes pueden. Sí, de verdad que sí. La verdad que nosotros tenemos muchos chicos de TechSoup en Linde, en plantas, ya, y son bastante comunicativos, muy buenos, de verdad. Yo entiendo que aquí también estamos en confianza, en verdad, de verdad, sin ningún problema. Hola, ¿sí? ¿Escucha? Sí, te escucho. Luis Alberto, hola. En el proceso, ¿la compresión inicial que se da tiene algún propósito o Sí, la compresión del aire? Sí, te explico acá. Es una buena pregunta, Luis, porque fíjate que la compresión la utilizamos obviamente para elevarle la presión, ¿no? Y luego de un pequeño enfriamiento, ¿no? Y purificación, el aire que ya está presurizado, lo hacemos pasar por un proceso inverso, que es el proceso de expansión. O sea, ya no de subirle la presión, sino de bajarle la presión. Entonces, si tú recuerdas un poquito, todo proceso de elevación de presión está asociado también a una elevación en la temperatura. Sí. De manera inversa, una expansión, una disminución en la presión va a hacer que la temperatura disminuya. Entonces, esa disminución en la temperatura es la que yo necesito para poder licuar el aire, para poder enfriarlo, para llevarlo a temperaturas de menos 150 grados, por debajo de los 170 grados centígrados. Lo presurizo para después expandirlo. Y en esa expansión aprovecho el frío, aprovecho el descenso en la temperatura. ¿La energía que se pierde en la despreciación es suficiente para llevarlo hasta los menos 170? ¿O sí, es apoyado sí. con otro proceso? No, es suficiente porque yo acá lo comprimo y le elevo la temperatura. Estamos hablando más o menos de 100 grados, ¿ya? 100, 120 grados, que el aire llega en la compresión, pero luego gano porque yo el aire lo enfrío en un intercambiador de calor. Lo mantengo presurizado, pero lo enfrío en un intercambiador cascotubo, puede ser, donde ya el aire sigue estando presurizado, estoy hablando de más o menos unos 20 bares de presión, pero ya no sale a 100 grados acá,
20 bares de presión, pero ya está en 8 grados, 10 grados, ¿no? Entonces ya le bajé, fíjate, con el agua le he bajado casi más de 100 grados de temperatura y los tengo presurizados. Y aquí ya en la expansión, ya al bajarle la presión desde los 20 bares hasta casi llevarlo a la presión atmosférica, la temperatura cae, pero llega, es el ciclo de Joule-Thomson, ¿ya? El ciclo termodinámico que Carl von Linde utilizó para poder, él lo hizo en una válvula de expansión. Ya en parte industrial y con los años la tecnología, ya usamos turbinas de expansión, grandes flujos, ¿no? Entonces sí, es suficiente para llevarlo a una temperatura criogénica. Entiendo, gracias. Perfecto, Luis Alberto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más por ahí se anima? Chicos, abran el micrófono, de verdad. A ver. Entonces, hasta aquí les he explicado los dos procesos principales que nosotros tenemos para obtener oxígeno, nitrógeno y argón. El oxígeno es uno de los productos que nosotros más producimos, ¿no? Ahora quería mostrarles cómo es que nosotros gestionamos el mantenimiento de nuestras plantas. ¿Sí? Cómo es que una gestión de mantenimiento adecuada nos puede permitir a nosotros poder ser confiables también con nuestros clientes, porque tenemos productos disponibles, ¿no? Y aquí es donde interviene mucho también como en la parte de operación, donde nosotros requerimos mucho personal técnico que sepa operar nuestras plantas, que obviamente a través de un entrenamiento pueda visualizar las alertas, pueda ver las tendencias y pueda comprender el proceso ya con una mayor, con un mayor tiempo, ¿no? Con un entrenamiento previo, ¿no? También, desde la parte de mantenimiento, nosotros requerimos bastante personal en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la parte de instrumentación, porque nuestras plantas, como les decía, son bastante automatizadas. Entonces, hay muchos sensores, muchas válvulas de control, muchos PLCs, y todo esto se interactúa a través de unas redes de control y van a una SCADA, donde el operador supervisa y monitorea la planta, ¿no? Entonces, primero, para definir una estrategia de mantenimiento, nosotros tenemos que saber cómo es que es nuestro proceso, ¿no? Está alineado, tenemos que alinear la estrategia al proceso. Entonces, nuestro proceso es un proceso continuo, como yo les había dicho, no para. Cualquier piecita que en el proceso falle, me podría hacer que yo la planta la detenga. Entonces, por nuestro tipo de proceso y funcionamiento, podríamos decir que todos nuestros equipos son críticos, ¿sí? Y es un proceso de uso de capital intensivo. Claro, si la empresa hace una inversión de este tamaño en tecnología, lógicamente se necesita el retorno de la inversión, ¿no? Y una manera de garantizar ese retorno es que las plantas no paren, que las plantas sigan produciendo. Una parada de una planta es dinero para la compañía porque dejamos de producir, ¿no? Entonces, estas dos condiciones definen nuestra estrategia de mantenimiento y esto va soportado. Nosotros tenemos un software de mantenimiento, usamos también la tecnología para la gestión del mantenimiento a través de un software, de un programa de mantenimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que esa es esta estrategia de mantenimiento? Y ahí le he puesto una S con mayúscula al final, porque podemos hablar de estrategias de mantenimiento y no solo de la estrategia, ¿ya? Entonces, este gráfico yo lo he sacado abajo de una fuente que consulté, donde explica muy bien cuáles son los tipos de mantenimiento, cuáles son las diferentes estrategias de mantenimiento, y básicamente es para decirles dónde trabaja fuerte el Linde en la parte de mantenimiento. Linde está enfocado mucho en el preventivo, en el predictivo, y obviamente proactivo, y tenemos también análisis de causa raíz. Todo esto tiene que soportarnos las plantas, la producción, ¿no? Si nosotros no gestionamos de esa manera, vamos a tener probablemente problemas de confiabilidad y disponibilidad de nuestras plantas. Entonces, estamos enfocados ahí, ¿no? Mucho en esto ahora último, mucho en esto. Y quería también comentarles cómo es que nosotros llevamos los controles de mantenimiento.
Los llevamos a través de indicadores, ¿no? Indicadores de confiabilidad, de disponibilidad, de cumplimiento del plan de mantenimiento, y todo eso lo gestionamos a través del software de mantenimiento. Hay mucha data que tanto el personal de mantenimiento, los electricistas, instrumentistas, ingenieros de mantenimiento, técnicos mecánicos, todos ellos ingresan data y pueden sacar todos estos reportes, ¿no? En cada unidad. Estamos también utilizando ya el Power BI, que es una herramienta bastante buena para poder visualizar y manejar la data de manera más práctica, más dinámica. Y eso lo manejamos en todos los niveles, ¿no? Porque si no podemos medir lo que hacemos, no vamos a poder mejorar, ¿no? Es una de las máximas que siempre nos escucha. Tenemos que medir lo que estamos haciendo para poder saber si estamos en el camino correcto y avanzar. O tener de repente que tener un feedback y una retroalimentación para poder seguir mejorando, ¿no? Siempre trabajamos muy fuerte el tema de los indicadores. ¿Qué más? ¿Qué técnicas de mantenimiento utilizamos? Algunos de ustedes ya deben haberlo visto en alguno de los cursos que deben haber llevado. Técnicas de mantenimiento de análisis vibracional, donde nosotros podemos determinar cómo es que se está comportando el equipo en el tiempo y de repente predecir o ya detectar alguna falla antes de que el equipo pare. Usamos mucho análisis vibracional. De hecho, tenemos equipos de análisis vibracional y el personal de mantenimiento utiliza el equipo de análisis vibracional. Se les entrena para poder usar la técnica de análisis vibracional, ¿no? Hay cursos de análisis vibracional en diferentes niveles, ¿no? Y el INDE capacita al personal para esto, ¿no? No solamente en análisis vibracional, también en termografía. El personal del INDE hace el análisis vibracional, hace la termografía, obviamente luego de una capacitación y un entrenamiento con instituciones externas que nos dan el know-how de técnicas para poder hacer mediciones de termografía. Tenemos las cámaras termográficas, tenemos los equipos de análisis vibracional, donde nosotros, nuestros mismos técnicos y ingenieros hacen la evaluación de los equipos. Si tercerizamos el análisis de aceite, que es una técnica de evaluación de la lubricación en los equipos. Esto sí lo tercerizamos porque hay equipos que son muy especializados, cromatógrafos. Entonces, nosotros retiramos las muestras de aceite de los equipos y los mandamos a un laboratorio para que puedan ser analizados. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto al mantenimiento? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que quieran conocer? Agarra el micrófono nomás. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En sí, ustedes para poder hacer un mantenimiento, o sea, pues, antes de prevenirlo, ya prevenido y ver que hay un problema que puede ocurrir, ¿ustedes es necesario que paren la planta para poder hacer ese mantenimiento o pueden hacer ese mantenimiento en lo que está avanzando? Ya, depende. Siempre que nosotros detectamos alguna falla, alguna anormalidad, va a depender mucho del tipo de falla que nosotros podemos definir si podemos hacerlo en línea, vamos así decirlo, en línea, o vamos a tener que detener la planta. Por ejemplo, ¿qué tarea o qué puede hacer en línea? Se puede hacer en línea, por ejemplo, un sensor. Si un sensor está fallando porque detectamos que no está, el parámetro está oscilando mucho, ¿no? Y ya hemos detectado una falla, de repente podemos hacer un jumper momentáneo y poder reemplazarlo o recalibrarlo sin detener la planta, ¿no? Pero, por ejemplo, si detectamos que hay un motor que está recalentando o las vibraciones en alta frecuencia están ya a nivel muy elevado, lo que me indica que están fallando los rodamientos, entonces yo sí tengo que programar una parada. Porque, ¿para qué? O para reemplazar el motor o para mandarlo a mantenimiento. Pero lo importante de esto es que la planta no me para de golpe.
O sea, yo no tengo una detención, y no estoy preparado. Por ejemplo, en cambio, con un análisis vibracional, con una termografía, con un análisis de aceite, yo puedo programar un mantenimiento. Entonces, al programar un mantenimiento, yo puedo hacer varias tareas de repente, en un solo momento, optimizar los tiempos. Esto ayuda mucho las técnicas predictivas. No sé si por ahí pude responder tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No, perfecto, perfecto. ¿Alguien más por ahí se anima? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran saber? Muchachos, del proceso, del mantenimiento. Estas técnicas de mantenimiento no son propias de nuestro know-how, ¿no? Porque son técnicas que son harto conocidas en la industria. Pero me interesó mostrárselas para que ustedes puedan ver que, o sea, también Linde utiliza las técnicas modernas, actuales, y en ese sentido requerimos de personal, obviamente altamente capacitado, y TechSoup nos lo brinda, de verdad. Siempre recurrimos porque hay los muchachos que entran de practicantes, por ejemplo, les comento, tanto en el área de instrumentación, en el área mecánica, en el área eléctrica, pueden ir haciendo una línea de carrera. Tengo muchos ingenieros que empezaron como practicantes. De hecho, yo empecé como practicante también en la compañía y vamos haciendo línea de carrera, ¿no? Obviamente en función de desempeño y varias cosas. Y les damos muchos planes de capacitación. De hecho, la persona que está ahí, que hizo el informe de termografía, recibió una capacitación en termografía. Igual, los que hacen análisis vibracional también. Y los que llevan la parte de instrumentación también se les capacita en la detección, en el mantenimiento y detección de problemas, por ejemplo, de PLCs, ¿no? Con los fabricantes de los PLCs, ¿no? Déjenme mostrarles para finalizar algunas imágenes de los mantenimientos que nosotros hacemos. Esta es en la parte mecánica, se van evaluando los compresores, tenemos diferentes tipos de compresores, alternativos, de tornillos, rotativos, diferentes tipos de bombas, reciprocantes, centrífugas, turbinas, como ya pueden haber escuchado desde la presentación. En la parte eléctrica, motores de media tensión, motores grandes. Estos son los motores más pequeños que tenemos. Ahí tenemos mucho más grandes. Equipos en media tensión. Hacemos pruebas predictivas también en la parte eléctrica. No lo puse ahí, pero hacemos pruebas de expectativa de vida de los motores, ¿no? Aparte del análisis, ¿no? Y en la instrumentación, todo lo que es calibraciones de instrumentos, válvulas de seguridad, válvulas de control y toda la parte de PLCs. Estoy finalizando ya mi presentación. Quería saber si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, algo que quieran saber. Buenos días. Tengo una consulta. Sí, Michelle. Nosotros, en el caso de que se estén, no se sabe, ¿no? Si los practicantes acceden también a capacitaciones o tienen que estar directamente en planilla para acceder a las capacitaciones. Mira, nosotros tenemos dos niveles de capacitaciones, las internas y las externas, ¿ya? Los practicantes inician con un proceso de capacitación interna en el proceso, en la operación, en seguridad, ¿ya? En parte, en calidad. Reciben primero una inducción por todas las áreas que más o menos dura una semana. Y luego ya, dependiendo del área donde vayan, reciben un entrenamiento del proceso y de las que van haciendo, ¿ya? Por el tiempo que tienen, ¿cómo se llama? El aprendizaje que deben de tener de la planta y del proceso. A veces no se consigue tener una capacitación externa, pero la capacitación interna que tienen yo te debo decir, es fundamental para el aprendizaje de ustedes. Aquí leí en el chat, a ver. Ok. André preguntaba, ¿qué clase de prueba, ensayo realizan para determinar la hermeticidad de los recipientes de su línea de transmisión? Excelente pregunta. No usamos
normalmente técnicas de ultrasonido. Las técnicas de ultrasonido se utilizan para detectar fugas, pero en nuestros tanques, por ejemplo, nuestros tanques almacenan líquidos criogénicos, temperaturas muy bajas. Les hablé de menos 170 grados. En nitrógeno llegamos a menos 190 grados, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos equipos el aislamiento de estos tanques, el aislamiento, tiene que ser aislamiento de alto vacío, para no permitir que la temperatura externa pueda calentar el fluido, ¿no? Y luego gasificarlo. Nosotros queremos mantenerlo en estado líquido. Entonces, utilizamos de vacío, utilizamos sensores de vacío para determinar la hermeticidad del tanque en vacío, ¿no? De hecho, una fuga de nitrógeno, de oxígeno o de argón es bien visible, ¿ya? Es bien visible. Se vaporiza y es bastante visible. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, manteniendo la hermeticidad del tanque, haciéndole pruebas de vacío, ¿ya? Y no sé si Andrea ahí pude resolver tu pregunta. En Ayrton tiene otra que dice, en caso de tener la planta para realizar un mantenimiento, ¿cuál es el tiempo máximo que estiman ustedes para darle solución? Eso es variable, porque depende mucho del tipo de falla, ¿ya? Ahora, nosotros trabajamos con indicadores de confiabilidad y disponibilidad. ¿Y para qué les cuento esto? Nuestra meta de mantenimiento es alrededor del 99 o 98.5% de confiabilidad y disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? En tiempo. Que como máximo, nosotros podríamos parar la planta 10 horas o entre 9 a 10 horas al mes, como máximo, ¿ya? Nuestras plantas trabajan continuo, 24 horas, 24/7, los 365 días del año. Entonces, como máximo, tendremos 10 horas al mes, ¿no? ¿Sí? Uy, Pedro, lo siento, tenía el audio Perdón, abierto. una pregunta por ahí. Estaba respondiendo a Ayrton y le decía que como máximo teníamos dentro de nuestros estándares de 9 a 10 horas al mes de parada de planta. Normalmente lo que nosotros hacemos es, no paramos a veces un mes, 2 meses, y como usamos estas técnicas predictivas, podemos programar y luego hacer una parada, digamos, de 20 horas, 30 horas, donde hacemos todos los trabajos que requieren parada, porque hay muchos trabajos que no requieren parada de planta, ¿no? Las inspecciones, que son las que están en el plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, no sé, Jairton, si ahí pude responder tu pregunta. ¿Alguien más por ahí? Creo que alguien más levantó la mano, nuevamente, me parece. ¿Alguien más por ahí con alguna consulta? Alejandro, hola. ¿Qué tal? Buen día. Quisiera saber si ustedes que en su empresa cuentan con equipos de última tecnología, ¿no? Que nosotros como estudiamos en TechSoup también llevamos alineamiento. ¿Ustedes cuentan con esos equipos láser? O termografía dijo que lo tercerizan, creo, ¿verdad? No, termografía, tenemos cámaras termográficas nuestras Ya. propias, donde el personal técnico, previamente capacitado y entrenado, hace las termografías. Igual el análisis vibracional. Mira, tenemos también en algunas plantas tenemos los equipos de alineamiento láser, ¿ya? Entonces, obviamente, se capacitó a los técnicos ahí para hacer el alineamiento. En otras no, en otras sí tercerizamos. En lo que es alineamiento, láser, tenemos una o dos plantas que sí tienen los equipos y otras no. ¿Esto por qué? Porque depende mucho de la frecuencia con la que tú haces alineamiento, ¿no? Estas plantas donde nosotros tenemos equipos, tenemos muchas bombas, muchos compresores y cada cierto tiempo estamos haciendo alineamientos con cada intervención, ¿no? Pero en otras plantas no hay muchos, entonces preferimos tercerizar. Y no solamente alineamiento, hacemos balanceo también, balanceo de los ventiladores, de las bombas, ¿no? Esas técnicas también aplicamos, Alejandro.
Buenísimo, chicos, muy bien. Se pusieron las pilas al final recién participando, ¿no? Muy bien. Espero Muy que les bueno. haya encantado la participación de Pedro Sánchez. Como ustedes ya saben, Linde es una de las empresas, pues, que con la que tenemos una alianza para que nuestros practicantes puedan ir a realizar actividades a la empresa. Así que solamente atentos a los correos de las representantes de pasantías y prácticas que hacen toda la difusión correspondiente para que ustedes puedan actualizar su hoja de vida y participar de este proceso de selección. Sé que en la empresa van a aprender muchas de estas cosas de lo que nos comentó Pedro el día de hoy y adicionales muchas más, así que a ponerse a las pilas. ¿Sí? Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo, por tu gran ponencia del día de hoy. Estamos en comunicación para futuros eventos. Y bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias a todos nuevamente. Y un gusto estar acá con los chicos. De verdad que para nosotros TechSoup es un socio estratégico fundamental. Muchas gracias. Buenísimo, Pedro. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.